¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz martes 22 de abril. Sabéis que no suelo reservarme nada pensando en que algo de lo que no me reserve pueda suscitar vuestro rechazo, y hoy no va a ser un día distinto. Voy a dar un par de opiniones acerca de la muerte del Papa Francisco, o más que acerca de la muerte del Papa Francisco, acerca de la figura del Papa Francisco. Lamento si alguno se ofende, no quiero tocar sensibilidades religiosas, que sé que son muy profundas, pero a mí personalmente me parece que no sé dónde vivo. Sobre todo porque lo que estoy viendo en medios de comunicación y demás no es tanto una actitud, no son tanto ideas, sino decisiones. ¿A qué me refiero? Que no estoy encontrándome reacciones basadas en creencias. Si alguien entra en mi casa en este momento y me dice que se quiere llevar a mis perros, mis creencias van a generar una reacción. Yo no me voy a parar a decidir cómo voy a reaccionar a esa petición. Probablemente reaccione basándome en mis creencias sobre la propiedad privada, sobre el afecto, que ya no son creencias, sino sentimientos que puedo tener hacia mis perros y demás. No me voy a detener a pensar qué debería responderle a este que llega a mi casa y que me dice que se quiere llevar a mis perros y no sé, y los muebles. No sé si con el ejemplo queda más claro a qué me refiero. Antes de explicaros lo que opino, que tampoco hace falta ser Einstein para saber lo que yo opino al respecto, quiero que escuchemos a dos personas que se baten en duelo todas las mañanas, en la misma franja horaria, y que antaño trabajaban en la misma emisora. Vamos a escuchar lo que decía Federico y vamos a escuchar lo que decía Luis del Pino al respecto del Papa Francisco. ¿Se habrán puesto de acuerdo o no se habrán puesto de acuerdo? La traición a los católicos cubanos es de un verdadero miserable, de una crueldad típica de él. Otro caso de crueldad del Bergante. Asesinan a 10 personas en la sede de un periódico satírico francés, Charlie Hebdo, que era un semanal, con Bolinsky y otra gente que eran pues célebres de toda la vida. Habían hecho unas caricaturas de Mahoma. Entran y masacran, hay 10 muertos, no sé cuántos heridos, etcétera. Y sale Bergoglio, ¿y qué dice? Dice, bueno, es que claro, tiene que haber un límite a la libertad de expresión, porque si se mete con mi madre, yo puño, y hacía así. Yo también le pego. O sea, hay maneras abyectas de respaldar el terrorismo criminal y de ir contra la libertad de expresión, pero esto es que aunque lo piensen, no lo han dicho ni los Castro. Ahora veremos alguna imagen del propio Papa con los Castro. Lo que decía cuando pasó lo de Charlie Hebdo, lo que dijo el Papa, fue esto que acaba de contaros Federico, y es que, hombre, si atentan contra mi madre, yo voy a defenderme. Fijaos, unos terroristas en un medio de comunicación francés, ahí sí, los de Mongolia y los del Jueves, ahí sí, con pelotas para hacer chistes de todas las religiones y no solamente de una, se llevan a 10 personas por delante, sale el Papa a decir esto, y no sé si por aquello o por toda la cadena de acontecimientos que ha desatado el Papa durante sus 12 años al frente del Vaticano. Pero jamás se ha solidarizado con el Papa Francisco y le han presentado sus condolencias. Estamos asistiendo a unos tiempos que me imagino que yo cuando sea abuelo se los contaré a mis nietos. ¿Sabéis que aquí hubo un tipo que se llamaba Pedro Sánchez y que el día 22 de abril salió a decir, no sé si lo habéis escuchado, luego haré un vídeo de esto, salió a decir que iba a aumentar el gasto militar como no lo hizo antes o como antes dijo que no lo iba a hacer, y que no es que haya cambiado de idea, sino que han cambiado los tiempos? ¿Sabéis que hubo un papa que se abrazaba a dictadores y a genocidas y les ponía mala cara a otros líderes políticos como a Donald Trump, o como a Macri, o como a Milei? ¿Sabéis que hubo un papa que durante 12 años no pisó España y que fomentaba la leyenda negra
antiespañola. Decir leyenda negra y antiespañola prácticamente es una redundancia porque hemos llegado a ese tipo de leyenda ya, y es que la leyenda negra se atribuye exclusivamente a España. Aquí nadie le pregunta a los ingleses, y nadie le pregunta a los holandeses, y nadie le pregunta a los portugueses sobre sus leyendas. ¿Sabrán mis nietos, les habré contado ya en alguna ocasión, que jamás felicitó a Pedro Sánchez, le dio la enhorabuena? ¿Sabrán mis nietos, se lo habré contado ya para entonces en alguna ocasión y por el paso del tiempo ya desmemoriado, volveré a contarles que jamás un grupo terrorista felicitó o se solidarizó con el Papa Francisco? Es que es tela marinera ver la cantidad de medios de comunicación que están saliendo, bueno, prácticamente a suspirar y a decir, lástima, ojalá hubiera durado un poquito más. Ojalá. Por lo menos escucho a Federico hoy y digo, estamos de acuerdo. Y esto lo ha dicho este Papa comunistoide, y no es comunista porque no os habría leído a todo Lenin, era de poca lectura y mucha parrafada. Pero de estas las ha hecho continuamente. Libertad Digital ha rescatado una célebre ofrenda que le hace Evo Morales, el líder cocalero y comunista de Bolivia, golpista, violento, también además, en fin, menorero. Menorero. Con menorero sabéis lo que quiere decir, ¿no? Menorero. Evo Morales es conocido por sus deslices con menores, por ser agasajado con dos menores y según bajan del coche, este es el señor Evo, y Evo, ¿tienes novio? ¿Tienes novio? Yo tampoco tengo novia, con nenas, con nenitas, como dicen allá. Evo Morales. Pero claro, uno empieza a atar cabos y se da cuenta de por qué Irene Montero dice que las niñas, los niños y las niñas tienen que explorar su sexualidad con quien les dé la gana, porque se ha abrazado también junto a Coleta Borroca a Evo Morales, como el Papa. Como el Papa. Si el Papa hubiera sido antipático con todo hijo de vecino, yo diría, bueno, es que el tipo ha sido antipático con todo el mundo. Prácticamente ni siquiera sabemos si tiene algún tipo de tendencia política, de inclinación ideológica hacia izquierda, derecha. Sabemos que es peronista, jesuita y todo lo demás, pero no es que haya sido antipático con todo el mundo. Es que ha sido antipático con los que uno podría considerar que están en la parte buena de la historia, y ha sido muy antipático con los que no cabe ni consideración, con los que es obvio que no están en la parte buena. Plata les llaman, ahora que queda más fino, que son los menoreros y abusadores de niños de toda la vida. Y le regala una hoz y el martillo con un baño de oro y crucificado, el crucificado, o sea Jesús, ahí crucificado en la hoz y el martillo. Que es que, imagino que este lerdo, el cocalero, quería demostrar la unión. Lo que demostraba es que a Cristo y a su enseñanza los ha crucificado el comunismo desde Lenin. Esto decía Jiménez Los Santos y esto decía Luis del Pino. El Papa Francisco, y son muchas las cosas que yo, como persona, no como católico, pues le reprocho. Por ejemplo, que no se haya dignado a visitar España, algo bastante incomprensible. España es un país de fuerte tradición católica, España es un país que ha jugado un papel importante en la historia de la Iglesia Católica, igual que la Iglesia Católica ha desempeñado un papel importante en la historia de España. España ha dado numerosos santos a la Iglesia que son dignos de admiración. España, pues bueno, es un país, en fin, estrechamente vinculado desde siempre con la Iglesia y con el catolicismo. Que el Papa no la haya visitado parece una ofensa, me lo parece a mí, pues bastante gratuita. De hecho, pues el Papa Francisco siempre dejó traslucir como una especie de aversión. No, hombre, gratuita no es. Gratuito es que yo con el vecino, con el que no guardo ningún tipo de rencor, con el que no tengo ningún tipo de resentimiento, no tengo ninguna gana de venganza contra el vecino, pues un día me despierte por la ventana y diga, me cago en la puta madre del vecino. Y digo, hombre, pero qué gratuito, ¿no? Eso es gratuito. Si yo me entero que el vecino está en mi casa intentando robarme cuando yo estaba afuera y un día me levanto y por la ventana le insulto, eso no es gratuito. O si yo digo que el vecino ha venido a mi casa a robarme, aun sabiendo
que eso no se ha producido y yo salgo por la ventana y le digo, el vecino, hijo de puta, viene a mi casa a robarme, aun sabiendo que eso no sucedió, pero si yo lo estoy sosteniendo, tanto los insultos como aquello por lo que le insulto, entonces no es gratuito. No es gratuito que el Papa no venga, no es una ofensa gratuita a España. Él tiene un discurso y es que España, bueno, pues llevó a cabo la conquista, la invasión, el expolio, las mantas con viruela y Hernán Cortés allí decapitando a todo el mundo mientras ellos vivían en el paraíso y hacían la fotosíntesis. Se abrazaban a los árboles y hacían la fotosíntesis allí. Entonces llega Hernán Cortés y comete el genocidio. Entonces, el Papa Francisco lo que te está diciendo es, yo no voy a España porque España es este país que debería pedir perdón y todo este asunto que sostienen algunos ilustres como López Obrador o ahora Claudia Sheinbaum, pero gratuito no es. Gratuito no es. Siempre dejó traslucir como una especie de aversión hacia España y lo español. Claro, por esto digo que gratuito no es. O sea, si tú ves al sujeto y echas mano de su foto, su álbum de fotos, pues hombre, el Papa con Fidel Castro, el Papa con Nicolás Maduro, el Papa con Lula da Silva, el Papa con la ladronaza Cristina Fernández de Kirchner, el Papa con Evo Morales, con esta fotografía de la que hablaba Federico, con la hoz, el martillo y el Cristo. El Papa con Rafael Correa, el Papa con Díaz-Canel, el Papa con Pedro Sánchez, el Papa con Barack Obama. Bueno, podemos también encontrar al Papa diciéndole a Almeida, ah, tú eres el que vino después de la Gran Carmena. O podemos ver al Papa diciéndole a Yolanda Díaz que diera mucha caña. Ayer salía Pepe García Domínguez en la noche de Dieter diciendo que esto de que el Papa es de izquierdas, esas tonterías, eso son todo tonterías y siempre estamos polarizándolo todo y la gente tiene que entender que no todo es política y demás. Hombre, por eso digo, don Luis del Pino, que no puede ser una ofensa gratuita cuando uno ve a quién se ha estado abrazando este señor. Si todos estos que aparecen aquí lo que sostienen siempre es que España tiene que pedir perdón por todo lo que ha hecho, es decir, por llevar universidades y por dejarse allí el oro, amigos mexicanos, el oro ese español que decís que ¿dónde está el oro que se robaron los españoles? Pues os vais a cualquier plaza de vuestros pueblos en México, os giráis donde os dé la gana y ahí está el oro. Ahí está el oro. Allí lo tenéis. Ojalá ahora España, el Estado español, a mí me quitara el quinto real y no todo lo que nos quita. Porque es acojonante. Pero bueno, yo viendo esto, ahora terminamos de escuchar a Luis del Pino, no logro entender cómo alguno puede verse tan, iba a decir cegado, pero creo que el término no es cegado, tan conmovido por su fe, que es capaz de pasar página y decir, que descanse en paz. Sí, que descanse en paz, pero lo que ha hecho aquí durante 12 años no me parece que haya sido nada enfocado a sumar más fieles a la causa, sino todo lo contrario, a dividirla. Si solamente me quedo en las fotos y en la poca historia que conozcamos de alguno de estos hijos de perra que están con el Papa, pues podría decir que no es lo que alguno querríamos tener a nuestra mesa en Navidad. Pero es que si yo veo esta foto de aquí, con el Papa Francisco, agarrando las manitas de un hijo de perra como Fidel Castro, si el Papa dice, claro, es normal que si los terroristas que van a Charlie Hebdo se lían a tiros, es normal, decía, porque, a ver, hay que entender, si a mi madre tú le das, como decía él, ¿no? Si tú le das a mi mamá, yo voy a darte a ti porque estás tocándome a mi madre. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer con estos dos señores? ¿Qué tendríamos que hacer con este? Porque aquí el Papa no estaba haciéndole así, por haber hecho todo lo que hizo con las madres de algunos. Madres, padres, hijos, abuelos, con todos los exiliados cubanos, con todos los que han muerto en el mar, comidos por tiburones o ahogados. Yo creo que la desmemoria de algunos, o como digo, la conmoción a la que alguno es conducido por su fe, puede ser peligrosa. Y empiezo a entender lo que pueden sentir algunos socialistas, que ya no es ideología, es religión. El socialismo es su religión, con lo cual, de la misma manera que a algunos católicos no les importa ver este tipo de imágenes y son capaces de llorar al Papa, pues hay otro tipo de sujetos
que podrían ver a este señor de aquí, al que muchos le guardamos todo el rencor del mundo, o al que muchos nos produce toda la repulsión a vida y por haber, y si pusiéramos a este señor de aquí en cualquiera de las imágenes en lugar del Papa, todos dirían, fíjate, Pedro Sánchez, con Fidel Castro, con Nicolás Maduro, con Lula da Silva, con la Kirchner, con Evo Morales, con Rafael Correa, con Díaz-Canel y con Barack Obama, que de todos los que están aquí podría parecer el más decente, pero ojito, ¿eh? Sin embargo, si es el Papa, entonces no es tan grave que aparezcan estas fotografías. Por lo mismo digo de los votantes del PSOE, de los votantes socialistas o de los que siguen diciendo que son comunistas a pesar de echar la vista atrás y ver entre 100 y 150 millones de muertos a las espaldas. ¿Qué es religión? ¿Qué es religión? Un hombre bueno en la tierra se ha equivocado y ha posado con quien no debía. Si fuera otro hombre en lugar de ese hombre bueno, entonces yo me enfadaría. Pero como es ese al que yo considero que es el hombre bueno en la tierra, desde que ha muerto el Papa he empezado a entender más, no desde la teoría, sino desde la praxis, las cabecitas de algunos votantes en general. Y lo he visto también en el PP, y lo sigo viendo en el PP, y como ya sabéis en otros vídeos, yo me he llevado aquí el desprecio de muchos por sacar las vergüenzas de algunos momentos bastante bochornosos de Vox. Que es religión. Y al buen hombre, al que para mí es el buen hombre, que no me lo toquen, y si comete algún tipo de tropelía, siempre se puede decir, ya, pero era un buen hombre. Vamos a terminar de escuchar a Luis del Pino. Unos comentarios desafortunados sobre el tema del descubrimiento de América en la posterior colonización. El Papa Francisco es alguien que hizo una cosa a mi juicio bastante incomprensible, que fue la legalización de los obispos comunistas chinos. En China ya saben ustedes que la Iglesia Católica ha estado perseguida por la revolución y posteriormente por el régimen de partido único del Partido Comunista durante muchísimo tiempo. Ha habido una iglesia china clandestina y frente a eso el régimen comunista creó un remedo de iglesia católica allí con obispos nombrados por el Partido Comunista chino. Digamos, la iglesia católica oficial frente a la iglesia católica real y clandestina. Bueno, pues el Papa Francisco llegó a un acuerdo con el régimen chino para legalizar a los obispos nombrados por el Partido Comunista. Aquello me pareció una traición a los católicos chinos que han tenido que sufrir la persecución del régimen durante tanto tiempo. El Papa Francisco es alguien a quien yo le he visto hacer cosas incomprensibles desde el punto de vista de los gestos. Ese no reprochar nunca a ningún tirano en sus declaraciones públicas ninguna de sus barbaridades, ese recibir a los tiranos en el Vaticano con una sonrisa y sin embargo, por ejemplo, recibir a un Trump con un gesto de asco que solo le faltaba escupirle, ese tipo de gestualidades me han parecido siempre bastante lamentables. Más cosas que no me han gustado de este Papa. Su identificación con la nueva religión progre, empezando por las chorradas del cambio climático, continuando con gestos hacia toda esta mandanga de la diversidad, igualdad e inclusión con la que se ha pretendido en Occidente en las últimas décadas sustituir los derechos humanos por derechos colectivos, en lo que es un clarísimo retroceso en la lucha por las libertades. Todo ese tipo de cosas, todo ese camuflarse con el paisaje progre dominante, pues a mí me parece que no le ha hecho ningún bien a la Iglesia y me parece en sí mismo inaceptable. Cosas que he visto positivas en el Papa Francisco. Pues bueno, a mí me parece correcto el énfasis en los temas de justicia social, me parece correcto el tratar de ver en todos los problemas, pues como corresponde a un Papa católico, tratar de ver en todos los problemas a la persona que sufre. Lo que pasa es que luego me parece que lo ha aplicado todo eso de una manera bastante maniquea. Por ejemplo, con todo el tema del conflicto en Gaza, me parece que ha hecho bastante poco por disimular algo que se parece mucho a una aversión contra Israel bastante siniestra.
Vamos, que básicamente lo positivo que ve Luis del Pino es poca cosa. Es como si yo digo que lo positivo que veo de Sánchez es su inclinación por la defensa de la justicia social. Y repito, si jamás se pronuncia para darle el pésame, pues imaginaos, decía hoy algo Luis del Pino bien, tampoco era una cosa demasiado sesuda, pero bien sencilla de entender, y es, si alguien se muere y los familiares dicen, el tipo no se portó muy bien con la familia, y los del... Imaginaos, para poner dos familias bien confrontadas, los Montesco y los Capuleto. Los Montesco de Romeo y los Capuleto de Julieta. Y se muere uno de los Montesco y los propios Montesco dicen, este tipo al final no estuvo a la altura de la familia, y los Capuletos son los que dicen, sí, bueno, genial, oye, qué buena cosa, pues a lo mejor uno puede pensar, a lo mejor es que el que ha muerto de los Montesco estaba más preocupado por los intereses de los Capuleto. Pero es sorprendente la cantidad de personitas que están llorando al Papa Francisco, exaltando todo tipo de virtudes vacuas desde mi punto de vista, como querer hacer más inclusiva la Iglesia. Al final fue un reformista. Al final es cierto que él se ha enfrentado con cosas, con temas que había que empezar a tratar. Yo creo que esto de tener que actualizar la Iglesia es una mala idea. Pensad que la Iglesia al final, como institución, ha precedido a todo lo que tú conoces, a todo lo que conocemos, al comunismo, al socialismo, al fascismo, al neoliberalismo. Por algo será que funciona. Por algo será. Y a mí el rollito este de que hay que actualizarlo todo, todo tiene que ser New Age, pues no me hace demasiada gracia. Veremos quién llega ahora. Veremos quién llega ahora. Hay un tipo que tiene muy buena pinta, creo que Lucía Echevarría ha hecho un vídeo sobre el papa este que se llama Sarat... ¿Cómo es? Me perdonáis, ¿eh? El papa este negro, que algunos, fijaos cómo estamos de idiotizados, que algunos progres que ves ahí en Twitter con la hoz y el martillo o el triangulito este rojo, están queriendo que llegue el papa este negro solamente porque es negro, no se han parado ni a ver cuáles son sus inclinaciones. Y si Benedicto XVI les parecía conservador, pues Benedicto XVI era algo así como Echenique en cuanto a lo conservador respecto a este papa. Robert Sara, guineano, 79 años, oposición total al aborto, considera demoníaca a la ideología de género, crítico de la ONU y de la Unión Europea, profundamente anti-islam. Vamos a escuchar lo que decía este señor hace un tiempito, que os vais a sorprender. On vous sent inquiet pour le monde occidental. Qu'est-ce qui vous inquiète? Vous savez, la plus grande inquiétude, c'est que l'Europe ne veut plus ou a perdu le sens de ses origines. Il a perdu ses racines. Or, un arbre qui n'a pas de racines, il meurt. Et j'ai peur que l'Occident meure. Il y a beaucoup de signes. Voyez-vous, beaucoup de signes. Pas plus de natalité. Et vous êtes envahi quand même par d'autres cultures, d'autres peuples qui vont progressivement vous dominer en nombre et changer totalement votre culture, vos convictions, vos valeurs. Lo peor es que ni siquiera necesitarán dominarnos en número para dominarnos.